De la ciudad de Hermosillo. Ignacio, muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, buenos días. Un saludo al auditorio de este día tan emblemático para los católicos, que es la Nochebuena, día Así en que es, nació Jesucristo. así es. Una celebración, Ignacio, como tú comentas, importantísima, una celebración que se lleva a cabo pues, en todo el planeta. En todo el planeta, salvo en los países donde no son cristianos. Exacto, haciendo esa aclaración. Pues Ignacio, hablaremos sobre cómo llegó el rey de los deportes aquí a la ciudad de Hermosillo. Y yo te pregunto, ¿cuándo llegó? ¿Cómo llegó y por qué llegó aquí a la ciudad y cómo se instaló? Bueno, eso pasó en 1884, cuando los hermanos Ruiz, unos hermanos hijos de un señor Ruiz que tenía un enorme almacén ahí enseguida cerca de Sonora y Contraesquina. Ok. Los hermanos Ruiz, recién llegados a Hermosillo después de pasar una temporada estudiando en California, acudieron a la tienda de don Tirso Gámez para pedirle que les regalara ceniza de la que abundaba en el patio de su tienda. Al preguntarles por curiosidad para qué la querían, le respondieron: para pintar unas rayas y ponernos a enseñar un juego que de seguro les va a gustar mucho a los hermosillenses. ¿Y cómo se llama ese juego?, les volvió a preguntar. Béisbol, le contestaron, y se fueron con la ceniza. Los muchachos pintaron unas rayas con la ceniza en la Plaza de la Moneda, un baldío que estaba frente a la casa de Rodolfo Tapia y José María Paredes, y la escuela del profesor Benigno López Sierra, llamada así porque enfrente había estado la Casa de Moneda a mediados del siglo XIX, y empezaron a jugar béisbol. La Plaza de la Moneda era el baldío donde hoy está el Hotel San Alberto, en Rosales y Cerdán. Muy bien. El juego gustó mucho a los hermosillenses y domingo a domingo los jóvenes venían de las haciendas y ranchos cercanos a jugarlo. Primero se jugó béisbol largo, que consistía en un bateador con un pitcher, un catcher y un correbolas en el fondo. No había bases, no había primera, segunda, tercera base, Ignacio. nomás primera y segunda. Béisbol largo, muy bien. Un solo fielder. Ok. Que lo jugamos, a mí me tocó jugarlo de niño, pero con dos fielders. Muy bien, dos fielders, ya incluías a uno más, ok. Sí, después se le agregó otra base y se convirtieron en tres. Muy bien. De eso fue testigo Juan Fontes, que fue el quien lo contó, que había llegado a Hermosillo a estudiar en la escuela del profesor López Sierra y vio muchos juegos ahí bajo un árbol de guamuchi. Los juegos se realizaban cada domingo después de salir de misa. Debido a que en este baldío se empezaron a construir casas, cambiaron de paste le llamaban al campo de juego. Ok, muy bien. A un terreno conocido como el Datilito, localizado en los terrenos destinados a la agricultura de la hacienda El Torreón, que ahora es una colonia. Ok, sí. Muy distante del centro de la ciudad, allá por el Boulevard Luis Encinas. En 1890, en ese lugar se realizó un juego formal contra un equipo de Guaymas, ganando la novena hermosillense. El béisbol había llegado primero a Guaymas, pero en Hermosillo no lo conocían, unos años antes. Okay. En 1992 se celebró otro juego contra Guaymas que se suspendió por falta de luz, cuando el score iba 86-16 a favor de los guaymenses. A favor de Guaymas. A favor de Guaymas. Okay. Algo más que una paliza. en ese encuentro... No recuerdo yo un marcador así, Ignacio. No. Muy bien. En algún otro deporte, en el básquetbol. Sí. En ese encuentro, Ramón Corral Verdugo, el gobernador del estado, perdió 10,000 pesos que le apostó a Felipe Selmer, un dineral. En el Taste, el Datilillo, también se escenificó un juego entre Hermosillo y el equipo del Mineral de la Colorada, como el Taste. ¿Por qué la Colorada, que es un pueblo tan pequeño? No, en ese tiempo era un pueblo de 30,000 habitantes, con muchos mineros, sobre todo norteamericanos. Como el Taste quedaba muy lejos de la ciudad, lo cambiaron a los llanos de la Huerta de Vega, localizado en la esquina de Galeana y Orizaba, hoy Doctor Paliza, donde están estos juzgados federales. Ok, muy bien. Para entonces, el juego ya se jugaba en diferentes rumbos de la ciudad, también en el municipio de Villa de Ceres, frente a la iglesia de la Candelaria. Esos mismos años se realizó en Hermosillo un juego entre los recién fundados clubes de béisbol, el Demócrata y el México, integrado por jóvenes que habían jugado antes en el Datilillo
que se celebró en los terrenos de la Pera del Ferrocarril. La Pera del Ferrocarril está más o menos por la Matamoros, ahí donde están las funerarias y la plaza 16 de septiembre. Eso era la Pera del Ferrocarril. En esos tiempos las mueblerías rentaban sillas para que los aficionados pudieran ver el juego con comodidad. La Pera del Ferrocarril fue el cuarto escenario donde se jugó béisbol en Hermosillo, que se conservó hasta la década de los años 50 del siglo XX. En el invierno del 1901-902 se realizó un torneo Copa de Oro entre los equipos de la Colorada, integrado por su mayoría por mineros norteamericanos. Y hay conocimiento, Ignacio, del nivel que tenían de juego los mineros de la Colorada, porque menciona que había muchos estadounidenses. Pues ellos sí sabían jugar Me béisbol. imagino que tenían otro tipo de nivel. Ese no quedó 80 y tantos a 10. Sí. Guaymas, Nogales y Hermosillo eran los otros tres equipos. Okay. El trofeo se lo llevó la Colorada, obviamente. Okay. Equipo el que se considera el campeón de un torneo de béisbol en Sonora. Los que están escuchando algún día vayan a conocer la Colorada y van a darse cuenta de que estamos hablando. ¿Sería el primer campeón, Ignacio, aquí en Sonora? Campeón, sí, de un torneo. Okay. Para el año 1902 empezó a jugar en el barrio El Peloncito. El Peloncito estaba donde actualmente es el crucero de los Bolívares Rodríguez y Luis Encinas, donde jugaban los hermanos Rafael y Eduardo Ruiz, precursores del béisbol en Hermosillo. El Peloncito estaba muy lejos. Ahí a la altura del puente de... Pues ahí donde está... Donde se cruza el Rodríguez y Encinas. Okay, muy bien. Ese crucero. Era la salida hacia la costa de Hermosillo. Por esos años, la cervecería de Sorona se hizo cargo de la dirección y el financiamiento del equipo de béisbol hermosillense. En ese tiempo, en el taste de la Huerta de Vega se ponían unas altas mantas negras alrededor del campo para que nadie pudiera ver el juego sin pagar. Para mediados de la primera década del siglo XX, ya se jugaba también béisbol en el campo del predio de la Hacienda del Vapor. La Hacienda del Vapor estaba donde hoy está Liverpool por el Boulevard de Encinas. Okay. Y en el Parque Ramón Corral, que ahora es el Parque Madero. Para entonces, en la Huerta de Vega se habían colocado tribunas, convirtiéndose así en lo que se podía considerar el primer estadio de béisbol de la ciudad. En 1905, el equipo Café de Tucson, Arizona, vino a Hermosillo a sostener un encuentro con el equipo local, que terminó en el 11º inning cuando el propio Gilroy dio un home run solitario para dejar a los visitantes en el terreno de juego. Le ganamos a Tucson. En 1906, los hermosillenses ya eran fanáticos del béisbol y se cruzaban fuertes apuestas cuando vinieron a jugar los equipos profesionales de Los Ángeles, Phoenix y Tucson, que venían en tren hasta Tucson y de allí Hermosillo. El Hotel Arcadia, que estaba donde ahora está el Hotel San Alberto, era el centro de reunión de los fans antes y después de los juegos, donde no escaseaba el champán y la orquesta del músico Rodolfo Campodónico tocaba hasta el amanecer. Con motivo del carnaval de 1906 vinieron a jugar los Examiners de Los Ángeles, California y de Cananea. También vino un equipo de Douglas, Arizona, a jugar en el campo El Vapor, un juego cerradísimo que terminó empatado a 0 en 12 entradas. Durante el carnaval de 1908 se realizó un torneo entre los equipos de Tucson, Douglas, La Coronada, Cananea, Magdalena, Guaymas, Empalme y Hermosillo. Cananea también era muy buen equipo porque ahí también había norteamericanos en la mina. Okay. Los locales de Hermosillo ganaron 3 encuentros. A finales de 1908 se organizó la Liga de Béisbol de los equipos de Tucson, Douglas, Bisbee, Nogales, Empalme, Hermosillo, La Colorada. En Hermosillo resultaron campeones. El torneo se realizó en el Parque Ramón Corral. Con la explosión de la revolución, en 1910, el béisbol se suspendió y al campo en el Parque Ramón Corral se quitaron las gradas hasta que en 1912 se reanudó con 2 juegos entre Guaymas y Empalme realizados en aquel huerto. El cuartelazo de Victoriano Huerta en 1903 ocasionó de nuevo que se suspendieron los juegos y se reanudaran hasta 1917. Fue una etapa muy dura de la Revolución Mexicana. En 1930, el general Jaime Carrillo, jefe de la zona militar de Sonora, erigió tribunas de madera en el campo del Parque Madero, donde se jugó una serie en septiembre entre el equipo Fabriles de la Secretaría de Guerra y Marina contra el equipo de Hermosillo. Ese equipo de la Secretaría de Guerra venía de gira por todo
el Pacífico jugando béisbol con los equipos locales. En 1932 el señor Fernando Ortiz organizó y dirigió la Liga de Béisbol Local, de cuyos jugadores buenos al final pasaron a parte del equipo de Hermosillo. Entre el 33 y el 34, en los terrenos localizados al este del Parque Madero, se construyeron unos edificios públicos conocidos como la Casa del Pueblo, donde hoy en día es el Parque Infantil, y el edificio del PRI. Había ahí un estadio de béisbol, que era una réplica del estadio Venustiano Carranza de la Ciudad de México. El 31 de marzo de 1940, en el estadio de la Casa del Pueblo, se cubrió de gloria cuando se verificó el primer juego de ligas mayores en México, entre los Piratas de Pittsburgh y los Atléticos de Filadelfia. El precio de entrada al estadio era entre 3 y 10 pesos. Fue el primer partido que transmitió por radio la XCDH, la radio de Hermosillo. En 1939 los aficionados de Guaymas le endilgaron el nombre de Queliteros al equipo de Hermosillo. En un artículo en el que evaluaba la tercera temporada de la Liga de la Costa del Pacífico, publicado en El Imparcial, el cronista deportivo Rafael Reyes Nagra, con el seudónimo de Quinalto, llamó Naranjeros al equipo de Hermosillo y se le quedó para siempre. Se olvidaron de los Queliteros. El 9 de diciembre de 1954 falleció el señor Fernando Ortiz, gran promotor del béisbol y muy querido en televisión, y durante la inauguración de la temporada 55-56 se decidió llamarle al estadio de la Casa del Pueblo Fernando M. Ortiz. En 1971 se inauguró un estadio a las afueras de la ciudad, por la carretera que conducía a Vallaquino, que se le llamó el Coloso de la calle Quino o el Gigante del Choyal. Pero en 1975 se le puso el nombre Estadio Héctor Espino, que hoy en día ya no existe. Esa es la historia del béisbol en Hermosillo. Muy bien, interesante todos los datos del Choyal, del Héctor Espino, motes, apodos que llevaba el estadio Naranjeros el equipo Naranjeros de Hermosillo cuando tenía de casa el Héctor Espino, Ignacio. El Héctor Espino y el Fernando M. Ortiz. Así es. Que tampoco existe, fue demolido. Muy bien. Importante Ignacio, pues prácticamente un poco más de un siglo el béisbol que llegó aquí a Hermosillo. Sí. Muy bien. Y duraron alrededor de 2 décadas para perfeccionarlo. Comentabas que en el ya siglo XX, principios del siglo XX, 1906 por ahí, Hermosillo ya se medía con grandes equipos, principalmente estadounidenses. Ya lo perfeccionaron pues, y a partir de eso ya lo demás es historia aquí en el béisbol Hermosillo. Después se inauguró o se hizo la Liga Mexicana del Pacífico y pues tantos triunfos y tantos éxitos para el equipo de acá de casa. De tantos años después, creo y aseguro que tenemos el mejor equipo de la Liga Mexicana del Pacífico. Así es, y dicen que del país también. Ignacio, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos seguir esta y más historias de acá de Hermosillo? En redes sociales. Ignacio Lagarda en Facebook, y también estoy en X. Perfecto. Ignacio, muchísimas gracias. Felices fiestas. Nos escuchamos próximamente. Un abrazo, que la pases muy bien y bendecido martes para ti. Feliz Navidad a todos, Sonora. Gracias. Ahí está. Ignacio Lagarda, cronista de Hermosillo. Vamos a un corte. Sonora Noticias AM.